Bueno, entonces, dentro del análisis de la norma de gestión de calidad, estábamos viendo los roles y responsabilidades, ¿cierto? Y autoridades en la organización. Por eso es importante, cuando tú haces un levantamiento de la información, haces un diagnóstico, tienes que tener muy claro la planeación estratégica. Y dentro de la planeación estratégica, pues encontramos el organigrama que nos da una información muy grande, muy valiosa con relación a la jerarquía y los roles de cada uno de los colaboradores. Perdón. Entonces, la organización cuenta con un organigrama o algún tipo de descripción de las responsabilidades y los niveles de autoridad de las personas que ocupan los diferentes cargos. Esta información es muy importante para poder determinar los niveles de autonomía, la capacidad de cada persona de poder cumplir con los requisitos de la norma y hacer posible la operación de los procesos y sus puntos críticos de control. Entonces, tengamos siempre claro el objetivo de la norma, que es satisfacer los requerimientos del cliente. ¿Cómo se satisfacen los requerimientos del cliente? Pues cada colaborador debe tener muy claro, pero sumamente claro, cuál es su rol y cuál es su proceso, cuál es su alcance. Sí, pues obviamente yo no puedo, eh, digamos, un cargo operativo, pues no va a tomar una decisión que sea muy estratégica. Entonces, pues hay que tener muy claro los roles que se tienen, que se tienen con relación a los procesos que se están gestionando, que van a ayudar a cumplir la normatividad de calidad y asimismo los organizacionales. Entonces es fundamental el organigrama. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Se cuenta con un método de gestión del riesgo debidamente documentado. Esto enfoca mucho la 45.000, pero cuando estamos armando la matriz de riesgos y problemas también de calidad, pues nos vamos a dar cuenta que es fundamental tener en cuenta la caracterización de cada proceso y la responsabilidad de cada uno. Entonces, el proceso permite establecer los riesgos de calidad de los procesos misionales definidos en el mapa de procesos por la organización, que ya lo habíamos visto en el mapa de procesos. Siguiendo la metodología de la norma 31.000, que es de riesgos, se pueden establecer peligros y riesgos para posteriormente determinar los puntos críticos que ameritan algún grado de centro cuando las consecuencias presenten valores altos en el análisis del riesgo. Antonia, ven, para ahí. Ten cuidado con... Chicos, por favor, tengan cuidado con las pantallas. 2 segundos. Profe, qué pena, así cuando entré a Zoom se me actualizó y no me quería dejar colocar el micrófono, disculpen. Bueno, Antonio, pero ten mucho cuidado. Entonces, en este apartado de planificación, porque estamos haciendo planificación, vamos a mirar muy bien cuáles son los riesgos que se tienen en los procesos que ya caracterizamos, ¿cierto? En los mapas de procesos y que ya tenemos muy presentes. Entonces, con este mapa de riesgos, con esta matriz que se puede levantar, se puede adoptar, pues, unas que hay en la 31.000, una que puede ser de la 45.000, que se complementan muy bien con las 9.000, la 14.000 y la 45.000. Entonces, ¿para qué es estas matrices? Una vez yo caracterizo mi proceso, lo que voy a tener en cuenta es para los procesos de prevención, predicción y corrección de problemas. Normalmente lo hacemos es para prevenirlos, ¿sí? Entonces, sí es fundamental que se tenga claro todo el proceso de gestión del riesgo. Entonces, yo tengo un proceso de producción que no me está hablando más de la cadena de valor. Cuando estamos en un área de producción, lo que necesitamos ver es anteponernos a los posibles riesgos y chicos, porfa, revísenos el audio, porque si me escuchan bien algunos chicos es porque mi audio está bien. No, profe, es que
De repente a veces ¿Ay, yo? se le entrecorta la voz. Los muchachos tienen razón, profe. A veces se le escucha lejos y a veces se le escucha fuerte. Dale, entonces ya el celular. Cuadro Muchas acá. gracias, profe. Vale. Siempre estamos para servir. Entonces regáleme 2 segunditos. A ver. ¿Ahí me escuchan? ¿Todos fuerte y claro? ¿Me escuchan fuerte y claro? Sí, Sí, profe, profe. mejor. Sí, Ahí señor. Sí, perfecto. listo. Listo. Ahora sí, me volví a conectar ahí. Esta vez estoy con los audífonos. Bueno, entonces les comentaba que es fundamental el mapa de riesgos para anteponernos a esos cuellos de botellas o esos posibles problemas que van a afectar mi proceso y que van a afectar la calidad del mismo. ¿Sí? Entonces sí es fundamental que hagamos una matriz muy bien estructurada, muy bien complementada. Profesor, un modelo depende de las necesidades de la empresa. Todo es dependiendo de la necesidad del proceso y los requerimientos que se pidan en el mismo. ¿Sí? Entonces, sí, es posible utilizar la gatizo de la 45. La gatizo 45. Es posible las que se colocan en la de riesgos de la 31.000. ¿Sí? Siempre y cuando se describa y se detalle muy bien el problema, sus soluciones y qué nivel de riesgo tienen, ¿sí? Para caracterizarlo y poder actuar en un momento que se llegue a presentar. Recordemos que en la norma de calidad, o sea, ya vimos que entregamos es un manual, ¿cierto? Pero cada vez que estamos evaluando los indicadores, hablamos de hallazgos, ¿cierto? Y cuando hablamos de hallazgos, estamos auditando que no vayan a haber no conformidades. Una no conformidad requiere una mejora continua. Claro, esa es la filosofía de la norma de calidad, pero lo que nosotros tenemos que tener claro es, los procesos no son perfectos, pero hay que perfeccionarlos siempre. Aunque se presenten cambios en el mercado por motivos de la globalización, entonces yo sí debo anteponerme a esos posibles cambios. Recordemos que la norma se hace en todas las organizaciones sin importar su razón, su objeto social. Todas las empresas, absolutamente todas se pueden certificar. ¿Qué es lo que pasa? Que dependiendo de la complejidad de la empresa, pues hay que estructurar muy bien el proceso. No es lo mismo certificar un operador de telecomunicaciones, ¿cierto? Que certificar una pequeña empresa. Son empresas totalmente diferentes en su estructura, por ejemplo. ¿Sí? Una pequeña empresa es muy fácil de mapear, es muy fácil de establecer procesos y asimismo documentar. En cambio, en una empresa como un operador logístico que pueden haber hasta 200 áreas y esas 200 áreas pues tienen varios procesos, ¿cierto? Entonces, una estructura como una empresa de esas tiene su CEO, ¿cierto? O el presidente de la compañía tiene unos directores, unos gerentes, unos profesionales o coordinadores y asimismo pues sus analistas, sus asistentes y ahí pues de acuerdo a esa estructura pues va cambiando mucho. Hoy en día, ¿qué está pasando? Hay otras metodologías organizacionales que llevan a cumplir unos objetivos de manera muy dinámica, ¿sí? Entonces se establecen cambios donde hay empresas que no tienen cargos. ¿Cómo así que no tienen cargos? Y entonces, ¿cómo establecemos la responsabilidad de los colaboradores? Claro, por más que no hayan cargos, hay procesos y esos procesos pues tienen que liderarse, ¿sí? Entonces, como son empresas muy dinámicas, hoy yo soy gerente de operaciones y el otro mes voy a ser gerente comercial, porque el dinamismo de esas empresas lo permite. ¿Sí? Entonces, la competitividad y la persona, o sea, la competitividad de la labor es alta,
tiene que estar muy bien capacitado, pero demasiado, ¿sí? Para asumir varios roles o varios papeles en la compañía. Entonces, cuando vamos a hacer un equipo de gestión en un tipo de empresa de estas, se tienen que analizar muy bien los perfiles de cada uno, porque cuando vamos a hacer el equipo de gestión, pues tenemos que tener muy claro las personas que van a liderar los procesos y si están cambiando porque la empresa es dinámica, yo tengo que acomodar el sistema de gestión a una empresa dinámica. Normalmente, no sé si ustedes están en empresas que están estructuradas, ya saben cuál es tu organigrama y eso no se mueve, ¿sí? Pero de pronto llega una planeación estratégica donde te dice, no, encontramos un punto donde los clientes están solicitando otra serie de requerimientos que nosotros como empresa vemos que pueden ser rentables y vamos a atacar ese nicho de negocio. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar hacia adentro las fortalezas y debilidades y cambiar el panorama de la empresa. Entonces, ¿cómo me puedo anteponer a eso? Caracterizando los procesos. Sea quien sea la persona que vaya a tomar ese proceso, pues tiene que ser una persona idónea y por eso el manual tiene que ser específico. Y estas matrices anteponen a todos esos problemas. Una persona que en el sistema de gestión tiene que saber leer. Saber leer es fundamental. Bueno, estos cuadritos son algunas de las acciones que se sugieren para mitigar esos riesgos, ¿sí? Aquí viene uno para los procesos de la 9000, de la 14000 y de la 45000. ¿Sí? Estamos hablando de un sistema de gestión, pero cuando es integral, fíjense que se complementan muy bien. Entonces, ahí vemos grupo de requisitos y las 3 normas. Entonces, ¿qué riesgos debes tener en cuenta en un sistema de gestión? Entonces, lo que tienes que hacer para la 9000 que estamos mirando, pues determinar los riesgos y oportunidades derivados de el contexto de la organización, que eso lo vemos en el diagnóstico. Y recuerden que cuando estamos haciendo una matriz DOFA, miramos los factores internos y los factores externos. Y no sé si ustedes han hecho matrices DOFA que se han dado cuenta que yo saco todas mis fortalezas, todas mis debilidades, oportunidades y amenazas. Y la clave de este proceso es a las fortalezas yo las cruzo con las debilidades. Todas las voy cruzando con todas. Fortalezas con oportunidades, fortalezas con amenazas. Y en esa mesa de gestión, lo que sí vamos a hacer es entender cómo está el proceso hoy en día, cómo esperamos que cambie la empresa. Entonces, por eso es fundamental la mesa de gestión. Entonces, aquí vemos para la norma 9000, pues aquí les dejo las 3, pero vamos a enfocarnos en la 9000 por temas de tiempo. Entonces, el contexto de la organización, que eso lo hablamos pues allá cuando levantamos la información, vemos los diagnósticos, planeación estratégica y las matrices. Se debe planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. Entonces, fíjense que yo en la matriz DOFA comencé a cruzarlas. Y de una vez, cuando las cruzo, estoy generando una estrategia siempre para tener mis fortalezas y siempre teniendo oportunidades. Esas amenazas hay que volver las oportunidades y esas debilidades hay que volver las fortalezas. Entonces, cuando yo estoy haciendo un cruce de debilidades y amenazas, ¿cuáles serían las estrategias? ¿Qué podría gestionar yo ahí? Entonces, fíjense que las debilidades son problemas y las amenazas son problemas. Y a los problemas, mínimos 3 soluciones. Por eso yo tengo que entender muy bien, caracterizar esos riesgos, describirlos muy bien. ¿Qué pasa, digamos, cuando mi competencia es más agresiva, por ejemplo? Más agresiva. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo tengo que tener esa matriz muy bien estructurada. No sé, y me responden rápidamente si ustedes en administración vieron planeación estratégica.
No, bueno, ahorita entonces les Esa nos pregunto. volvió Sí, ahorita. profe, sí, sí las vimos. Cuando vieron ustedes planeación estratégica, tuviesen que haber visto esta matriz, DOFA. Es fundamental. Y hay otras, el Balance Scorecard, ¿cierto? Que nos puede ayudar a también entender por medio de un cuadro de mando lo que está pasando pues en la empresa, con, de, eh, relacionado con el core de la compañía. Toda la cadena de valor la está evaluando con los factores internos y externos también. Entonces, puedo utilizar el Balance Scorecard y la matriz DOF. Entonces, son herramientas muy buenas que me van a ayudar de manera administrativa a entender qué es lo que está pasando en la empresa. Y cuando yo entiendo qué pasa en la empresa, es fundamental tomar medidas, sean positivas, sean negativas, toca tomar medidas. Fíjense que si ustedes estaban viendo administración, por allá la teoría clásica de Henry Fayol les da los fundamentos administrativos, que también se pueden aplicar aquí, que son poderosos también, que es el planificar, el organizar, el dirigir, el coordinar y el controlar. Coordinar y controlar, ¿cierto? Otros también le meterían otro que es ejecutar. Pero esos puntos que son importantísimos para la planeación estratégica me ayudan a entender cuando estoy haciendo el levantamiento de la información en el diagnóstico, el estado actual de la compañía. Es fundamental. O sea, si se sabe estructurar muy bien esos procesos administrativos, que a veces, y con todo respeto, chicos, son clases tan teóricas que uno no. Entonces, pero fíjense que cuando los aplicamos, los entendemos y los aplicamos en la compañía, nos van a servir de herramienta fundamental y poderosa para hacer estos procesos, complementarnos. Bueno, ¿qué riesgos? Ven, la manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión y evaluar la eficacia. Las auditorías, siempre auditoría interna y auditoría externa. Fundamental. Ay. ¿Qué se debe hacer? O sea, una vez ya, lo primero es identificar los riesgos en los sistemas de gestión. Entonces, rápidamente miremos para los ambientales. Yo tengo que identificar en mi proceso, ya lo caractericé y tengo unos riesgos cuellos de botella, pero en el ambiental estoy también identificando tipos de desechos, emisiones y contaminaciones que también tengo que tener mucho cuidado. Y de una vez estoy aplicando la 45.000 que me la exige, no me la exige, que me ayuda a implementar un modelo de sistema de gestión que me obliga a implementarlo el decreto 1072 de 2015. ¿Sí? Entonces, la 45 no es que sea obligatoria, pero la ley colombiana me exige a tener un sistema de gestión. Y como estamos hablando de sistemas de gestión, normalmente la norma ISO es la que más se adapta. Hay otras, ¿no? Pero esta es la que más me acompaña, me ayuda, por eso es que cogemos la 45.000. Entonces ya analizamos los riesgos tanto de calidad, de medio ambiente y de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Entonces, ojo, recuerden esto y esto es filosofía. Esto sí tiene que ir como cuando tú estás rezando el Padre Nuestro. Tú no debes creer en la vida, ya olvídate de creer. Tú tienes que asegurar que las cosas se cumplan. No, yo confío, sí, claro, uno tiene en relaciones laborales, pues obviamente tú debes confiar en tu equipo de trabajo, pero tienes que asegurar las cosas. Por eso yo les vuelvo y les pongo el ejemplo de los pelados. Los pelados te van a decir siempre, mis notas van full y tú les crees. Pero ¿qué pasa cuando llegan a la entrega de notas? No, terrible. Entonces tú vas haciendo un proceso de seguimiento y control para cuando llegue el día de las notas, aseguraste que el chico pasó las notas, o sea, pasó sus materias. Lo mismo pasa acá. Yo tengo que ir evaluando y auditando el proceso para asegurar que las cosas se cumplan.
Fíjense que cuando dice, ¿qué se debe hacer? En las tres me están diciendo asegurar. Fíjense, asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos. Uno, aumentar los efectos deseables, lo que la mesa de gestión, el equipo de gestión se propone con la norma. Entonces, aquí tengo que mirar que se cumplan, que eso es la política y son los objetivos de calidad. Eh, aumentar los efectos deseables, perdón, lograr los resultados propuestos, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos no deseados, ¿cierto? Y lograr la mejora continua. Pero fíjense que yo estoy hablando de asegurar, primer ítem. En la medioambiental, asegurar que el sistema de gestión puede lograr resultados previstos. ¿Cuáles? Prevenir o reducir los efectos no deseados con relación a qué? A los desechos, emisiones y contaminación. Desechos, emisiones y toda la contaminación. Porque mis procesos contaminan. Si uno en la casa contamina, pues obviamente en una empresa muchísimo más. Entonces, fíjense que esta serie de normas me están dando una visión de decir, ya no vamos a utilizar papel. Fíjense que ahorita las empresas te están diciendo, de servicios públicos, te dicen, vamos a entregarte una factura electrónica. Dame tu correo y allá te llega la factura electrónica o paga online o paga, y ya imagínense cuánto papel están reduciendo. Cantidades. Y aseguran que el documento le llega al cliente. Porque cuando uno está llenando un formulario para adquirir un producto o servicio, tú dejas todos tus datos y autorizas ahí. Con eso la empresa se está curando de que tú estás autorizando que yo puedo coger esos datos y hacerle un tratamiento. Ley 1581, y también hay un sistema de gestión que me lo pide creo que la UNCEM, que me lo pide la Superintendencia de Industria y Comercio. Se las pide a las empresas también, que es la gestión documental. Todos los datos son privados hasta que tú autorices que sean públicos. Entonces, fíjense que a partir de todos esos modelos, yo tengo que tener las normas claras. Bueno, yo aseguro que algo suceda, porque fue lo que me propuse, pero yo tengo que mirar la legislación. Y la ley 1581 aquí es vital, vital. ¿Sí? Entonces es fundamental que tengamos en cuenta la legislación. Por eso, la 45.000 me pide una matriz legal, me la pide. Y aquí en la 9.000 también no es obligatoria, pero me va a servir muchísimo, porque esa matriz legal me dice, bueno, yo tengo que cumplir una legislación como tal. Entonces tenemos una ley, un decreto ley, una resolución, una circular, una norma y una normatividad interna. Entonces ya tengo una jerarquización de normas, de legislaciones que tengo que cumplir tanto externa a un país como a la compañía internamente. Entonces, fíjense. Profe, discúlpeme, ¿nos puede repetir la jerarquía de esas, de lo que nos acaba de decir? Ley, decreto, ley. La ley, abogada, ley, ley, decreto, resolución, circular, norma y reglamento interno. ¿Sí? Ya, Julián, bueno, rápidamente interviene rápido, por favor. Perdón, no sé si viene el caso, pero ¿cuál es la diferencia entre ley y decreto ley? O sea, estoy viendo acá en internet, pero no entiendo muy bien. Ahorita me haces esas preguntas. Listo, qué pena, gracias. Para seguir. Entonces, fíjense que yo tengo que tener en todas una matriz legal. La matriz legal requisitos y obligatorio en la 45.000, pero yo puedo acuñarlas en las otras, porque en la 14.000, como ahorita la legislación está fuerte en temas de medio ambiente, pues también la debo tener. Y si estoy haciendo un sistema integral, pues la 45, la 9.000 también, pues voy a estructurarle una matriz legal de toda la normatividad. Entonces vimos unos requisitos de los riesgos, ¿sí? Y otros que ustedes crean que se deben, pues,
colocar, háganlo. Que entre más se coloque no es exageración, es controlando. Plan de calidad. Entonces, en el plan de calidad yo tengo que tener muy claro las actividades que quiero ejecutar. ¿Cómo estoy planeando? ¿Cuál es esa planificación? Entonces, fíjense que si estamos en la filosofía PHBA, estamos en el planear todavía. Entonces, fíjense que aquí yo ya tengo claro mi mapa de procesos, mi planeación estratégica, la caracterización de los mismos procesos de acuerdo a su nivel operacional, estratégico o de soporte. ¿Sí? Entonces, yo ya comienzo a hacer una planeación de qué actividades voy a hacer en el sistema de gestión, qué actividad quiero hacer, o no, qué quiero no, cuál voy a hacer, qué variable quiero controlar, requiero equipos de medición, cuál es el documento interno y el registro de aprobación. Recuerden que todo tiene un costo, ¿sí? Entonces tiene que ir aprobado, normalmente es por el líder de un proceso. Entonces, ¿qué actividades normalmente? Entonces, yo tengo que mirar muy bien los procesos que quiero certificar, ¿cierto? Entonces comienzo a caracterizarlos, comienzo a ver el paso a paso, que es un algoritmo muy lógico de lo que está pasando en un proceso, le está dando una competitividad eficiente a toda la cadena de valor en la compañía. Entonces, bueno, ¿qué actividades vamos a hacer? ¿Y qué actividad y cómo lo vamos a hacer? Recordemos que a nosotros los latinos nos duele muchísimo el cómo. Nos pesa demasiado. Ya sabemos qué hacer, pero cuando vamos a hacerlo, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Entonces sí es fundamental tener planes de contingencia y planes de acción. Fundamental. Entonces, pues, son formatos muy sencillos aquí, pero obviamente dentro de el profesionalismo que ya adquieres, pues tú haces pues con el encabezado de la compañía, con el dinamismo que te exige el proceso. Y así mismo, ya tú conoces y tienes mapeado todo, pues obviamente vas a estructurar un plan, una matriz o un proceso más estructurado. Estas son como las ideas que te llevas para decir, se debe hacer algo. Entonces, en el plan de calidad, toca revisar muy bien las actividades que vamos a gestionar, qué variables vamos a utilizar y qué se quiere controlar, cómo lo vamos a hacer. Entonces, necesito equipos de medición, depende. Por ejemplo, para las 45.000, si yo quiero evaluar un riesgo, la luz, el entorno, la ergonomía, la intensidad lumínica, bueno, obviamente de la electricidad, luz como tal, y el computador, que pues la radiación no me pegue pues tanto a los ojos, ¿cierto? Y se hacen una recomendación, entonces en esa norma se utiliza pues unos equipos de medición, el ruido, que se miden decibeles, entonces ¿qué vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Si estamos en una mina, ¿qué equipos vamos a utilizar? Sí, porque yo tengo que, o cuando hay trabajos en campo, en la ciudad, aquí en Bogotá, la contaminación es muy terrible, entonces yo utilizo unos equipos para medir mediciones de gases, ¿sí? Entonces, normalmente utilizo algún tipo de equipo, entonces se coloca ahí, o si no lo utilizo, o si el proceso no lo amerita, pues no lo coloco, pero sí que por favor, el plan de calidad que tú vayas a hacer, que son las actividades, sean muy bien estructuradas. Siempre ten en la cabecita, todo se caracteriza, todo. ¿Qué es caracterizar? Describir muy bien las cosas, qué, cómo, cuándo, por qué. Siempre, siempre, siempre. Cualquier pregunta tiene que ver con caracterización. Siempre. Entonces, por ejemplo, aquí, etapa del servicio, identificación de necesidades. Bueno, este proceso tiene que ver con un tema de servicio educativo. Entonces, identificación de necesidades, variables a controlar, la fecha, cantidad de estructuras a demoler y problemas de tráfico.
Responsable, el vendedor. Documento, procedimiento de identificación de necesidades. Registro, protocolo de entrevista al cliente. Entonces el cliente quiere un servicio en una compañía, entonces yo lo tengo que estipular muy bien. ¿Qué actividad quiero hacer con relación a lo que el cliente me está pidiendo? Que en últimas me vas a comprar un producto o un servicio. ¿Sí? Entonces aquí vemos una serie de actividades, ejemplo, ¿cierto? En una matriz, ejemplo, pero como les digo, estas matrices, tú le pones, o sea, todos los datos de la empresa, muy bonito, ya ahorita vamos a ver la codificación de los documentos, pues, de los documentos. Entonces, formatos bien bonitos. Profe, es que esas estructuras o esas matrices son muy simples. Estas son de ejemplo, simplemente es para que tengas una idea de qué es lo que se debe gestionar. Bueno, aquí otra revisión del equipo. Garantizar 0 defectos durante la operación. ¿Quién es el responsable? Pues el mecánico que sabe muy bien cuáles son los equipos tecnológicos e industriales. Entonces, ¿qué documento? Un instructivo mecánico de operación y registro, lista de chequeos de los equipos. Entonces, ustedes saben que los equipos tienen las maquinarias y todo ese conglomerado de tecnología, pues tienen unos procesos, unas fichas técnicas también de seguridad que hay que analizar muy bien, y para operarlas deben haber unos mantenimientos, y esos mantenimientos tienen unos checklists normalmente de que tú dices, se hizo tal cosa, tan chuleado, se hizo la otra cosa también, bueno, listo, entonces de acuerdo a lo que me diga ese mantenimiento, pues vamos chuleando. Revisión de la estructura antes de demolerla. Entonces, aquí lo que yo estoy revisando, gracias Carlos, si la tarjeta maestro es la que te da una serie de información como la ficha técnica. Muchas gracias, Carlos. Entonces, el cliente, por lo que veo en este ejemplo, lo que está buscando es demoler alguna estructura. Entonces, están solicitando ese servicio de demolición y con una maquinaria especial. ¿Sí? Entonces, fíjense que para una demolición hay unos procesos específicos y de seguridad, también medioambientales. Entonces, si yo voy a demoler una estructura, pues tiene que ser muy controlada, con personal idóneo. Por eso el ingeniero, tiene que haber un ingeniero asignado, ingeniero y un arquitecto, normalmente. Entonces, pues dependiendo de cada actividad, pues se van asignando, pues obviamente los responsables y alguna documentación. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. Listo. Ya vimos nosotros que es la política, que es el alma del sistema de gestión cualquiera. La política es el sistema de gestión, es el alma de cualquier sistema de gestión. Entonces, los objetivos es lo que yo quiero cumplir. Tienen que ser coherentes, muy coherentes con esa política. ¿Sí? Entonces, si la política me dice que es que todos los clientes tienen que estar satisfechos, pues yo aquí tengo que colocar objetivos coherentes a satisfacer a los clientes. Coherentes. ¿Cuántos objetivos? Los que sean necesarios para medir y evaluar los procesos. Todos los que sean necesarios. Porque lo que yo tengo que mitigar o eliminar son las no conformidades. Porque cuando yo audito y busco un hallazgo y veo que no es conforme, hay una no conformidad. Entonces ahí empezamos. Entonces fíjense que los objetivos, esta es una matriz muy elemental. Y ahorita acá miramos otra matriz. Pero lo que estamos mirando aquí, ¿qué área y qué proceso? ¿No? Porque eso tiene su encabezado. Tiene todo su encabezado. Entonces, ¿qué área? El área de carretera. No sé, se me viene a la cabeza. Entonces, el área de cartera, ¿qué quiero medir? Bueno, yo sé que la cartera se mide en escalas. De 0 a 30, de 30 a 90, de 30 a 60, 60 a 90, que son las alturas de mora. Y de ahí comienzo a tener objetivos. Yo no puedo tener cartera castigada.
o yo no tengo provisión, o yo tengo un presupuesto de provisión, de provisionar esa cartera, pero entonces en unos topes muy particulares. Son objetivos que me empiezo a proponer con relación a la necesidad del proceso, ¿sí? ¿Por qué tengo tanta cartera? La primera pregunta que yo comienzo a caracterizar. ¿Qué pasa con la cartera? ¿Qué pasa con la rotación de los clientes? ¿Qué pasa con la rotación del producto? ¿Qué pasa con la rotación de las facturas? ¿Qué pasa cuando, qué pasa cuando el cliente no me va a pagar? O el cliente entró en cesación de dinero, o el cliente definitivamente quebró. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? ¿Sí? Si estamos en empresas, por ejemplo, de servicios bancarios o telecomunicaciones y un cliente fallece, ¿qué hacemos con esa cartera? ¿Cómo mitigamos ese impacto? ¿Sí? ¿Quién me va a pagar? Pues dice la ley que las deudas son heredables. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese proceso? ¿Cómo lo vamos a estructurar? Tengo aquí cartera que son finanzas y tengo que alinearlo muy bien con el área jurídica. Por ejemplo, entonces comienzo a montar los objetivos. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el indicador? ¿Quién es el responsable? ¿Quién me va a responder por ese indicador? ¿Mm? Entonces, por ejemplo, la cartera máxima a 30 días tiene que ser de 100 millones de pesos, teniendo una rotación en ventas pues, de 150 millones al mes. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, yo vendo 150 millones de pesos al mes, puedo tener una cartera de 100 millones porque depende también de los acuerdos de pago que yo tenga con el cliente. Entonces si el cliente me dice, no, pago inmediato, o me pagas a 30 o a 60 o a 90 días. Bueno, yo te pago con un cheque postfechado. Entonces fíjense que todas esas variables impactan mis objetivos. ¿Sí? Entonces, es fundamental que yo me siente juicioso con mi equipo de trabajo a analizar qué es lo que yo quiero medir. Bueno, yo quiero medir el impacto financiero en la cartera, porque en últimas la empresa está para hacer dinero, no para perderlo. Entonces, como la cartera, entre más cartera tenga, es menos solvencia que voy a tener, menos liquidez. Entonces, esto me está impactando en el flujo de caja general, porque si yo veo mis estados financieros, lo que voy a ver es que en el activo de deudores, ¿cierto? Pues voy a ver que si ahí tengo un activo grande, es porque no lo están cobrando. ¿Y qué pasa con el proceso de cobranza? ¿Sí? Eso me está afectando la liquidez, porque si el cliente no me paga, no tengo flujo de dinero en el momento y posiblemente a futuro no tenga la solvencia para cumplir con mis obligaciones en los pasivos. ¿Sí? Entonces, tengo que entender muy bien para qué está el área de cartera. Para cobrar, pero fíjense que ese impacto de un área, ¿cómo afecta varios procesos de la compañía? Si yo no recaudo como empresa, o sea, yo vendo y no recaudo, al piso, puedo quebrar. ¿Sí? Entonces yo tengo que analizar muy bien cuáles son esos procesos del área de cartera y comenzarlos a auditar muy bien. No, auditar no, a caracterizarlos muy bien para que sean tan eficientes en un modelo de cobro. Y fíjense que cuando uno hace un proceso de cartera, dependiendo del tipo de la compañía, si es un call center o si tú tienes un tercero que cobra, ese tercero también toca involucrarlo, porque hay que darle un guión, hay que darle una visión, hay que retroalimentar cuáles son esos procesos. Entonces, fíjense que a veces, cuando nos certificamos en calidad y tenemos, por ejemplo, un tercero que nos recauda el dinero, si ese tercero no me cumple esos requerimientos o me afecta al cliente, porque también me afecta al cliente cuando llama y es grosero, por ejemplo, porque me paga. Y pues sí, tienes que pagar porque es una responsabilidad y una obligación que uno asume como cliente, ¿sí? Pero tengo que caracterizar muy bien, si ven la matriz de problemas, porque el cliente no paga. Y a partir de esa caracterización, yo ya voy a establecer mis objetivos, porque tengo una información de valor para decir, esto es lo que yo voy a hacer
con el área de cartera. Lo mismo con tesorería, lo mismo con contabilidad y todo el área financiera, el área administrativa, el área comercial. Entonces, cada una, como ya está caracterizado, ya tengo una matriz de riesgos y problemas, entonces yo ya puedo establecer muy fácilmente qué objetivos puedo cumplir. Sí, recordemos que aquí no podemos soñar, no nos podemos inspirar o no creemos. No, estos objetivos son para asegurar que el proceso se está cumpliendo. Entonces, esos objetivos tienen que ser muy bien establecidos. Por eso les digo, si me dan un indicador, yo le tengo que dar una tolerancia porque el proceso no es perfecto. O depende de la necesidad del proceso. Yo lo que estoy haciendo es dándole un valor de evaluación. ¿Cómo así? Pues claro, si me está diciendo que el recaudo tiene que ser al 100% en un periodo de tiempo, al 100%, porque la cartera, entonces tengo alturas de mora, y ya si las alturas de mora son muy altas, se provisiona la cartera y lo que está haciendo es perder. Porque la provisión es un gasto y tengo que tener un presupuesto para ese gasto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo ya, por ejemplo, hablemos de productos tangibles. Un producto tangible, tú tuviste que tomar dinero, costos para ir a donde un proveedor, el proveedor pues, te lo suministra, ¿cierto? Tú haces una transformación y esa transformación tiene un costo. Lo fabricas, lo distribuyes y llega al cliente final. Y en toda esa cadena de suministro, en toda esa cadena de valor, cuestas. Los productos no se hacen gratis, ¿sí? Porque interviene personal, dinero, tecnología, infraestructura, toda una serie de recursos que tienes que invertir. Por eso el costo, cuando hablamos de costos, es porque es un valor que a futuro se va a retribuir, a diferencia del gasto. El gasto no. El gasto es una derogación de dinero que, listo, ya hasta ahí llegó. No va a retornar nunca esa inversión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se vende un producto, pues yo estoy esperando que el cliente me pague para que ese costo se retribuya. Ya, todos los procesos que me costó hacerlo, pues se retribuyan, ¿sí? Pero si el cliente no me paga, entran alturas de mora. Entonces yo en cartero empiezo a analizar ese proceso y digo, bueno, este cliente porque no me está pagando, tienes una factura de hace 120 días. ¿Qué hacemos con este cliente? Y empiezo a caracterizarlos porque normalmente son clientes que ya comienzan con un déficit monetario. Cuando empiezan uno comienza a identificar a esos clientes, toca darles un comportamiento diferente. Tú verás si les sigues vendiendo. Hay empresas que entran en ciclos financieros y flujos de caja que son complejos. Unas veces están bien, otras veces están mal, otras veces están bien, otras veces están mal. Por ejemplo, yo tengo ahorita que todo el mundo estamos viviendo esta pandemia, también hay que prever esos problemas. ¿Cuántas empresas no quebraron y cuántas carteras no quedaron presentes ahí? ¿Sí? Entonces yo tengo que analizar eso y ponerlo muy bien en los objetivos. ¿Listos? Pero leamos qué nos dice aquí. La organización tiene establecidos objetivos acordes a la política, lo que yo les decía, y los intereses de su plan estratégico. Recordemos que tú ya tienes una planeación estratégica que tú ya viste por allá en la administración. Giovanni. Los cuales son acordes con la política de calidad establecida, son medibles. Ojo, los objetivos no es simplemente redactarlos, yo lo tengo que medir. ¿Cómo lo mido? Por medio de una fórmula matemática. Se deben incluir la satisfacción del cliente, que eso es vital, vital, vital. La satisfacción al cliente es vital porque es el objetivo de la norma, satisfacer los requerimientos del cliente. Dentro de los objetivos, evaluar los resultados alcanzados en el monitoreo. Entonces, estos objetivos yo los tengo que estar evaluando en un periodo de tiempo, que normalmente son las auditorías, y en el ciclo PHBA es es en el verificar, que hacemos la auditoría. Tenemos un plan operativo, entonces la planeación puede incluir un plan operativo que describe en detalle la actividad que se quiere llevar a cabo, la asignación de recursos y la forma de asignar las responsabilidades. Entonces, ojo, recordemos que yo tengo una actividad
y la caracterizo. Siempre seamos preguntones, siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿qué actividad? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo la vamos a hacer? Ese cómo estructúrenlo muy bien, porque si no queda redactado, son uno de los puntos de quiebre de todo el sistema de gestión. Vuelvo y les digo, cuando uno no tiene claro, uno tiene normalmente claro qué se debe hacer. Se lo pongo de esta manera. Cuando tú tienes tu nómina, tú tienes una nómina, ¿cierto? Un ingreso, tú dices, listo, me pagaron. ¿Sabes qué tienes que hacer con ese dinero? Gastarlo, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo gasto? Ah, bueno, tengo que pagar servicios públicos, tengo que pagar, o sea, tienes unos rubros y gastos personales y familiares, y si no te alcanza, ¿qué hago? Ah, bueno, ahora, ¿cómo lo hago? No me alcanza el dinero. Ya hablemos de la economía, no me alcanza el dinero. ¿Qué hago y cómo lo hago? ¿Sí? Ay, no, pues ya uno establece unos parámetros. Bueno, ¿qué hacemos? Necesito comenzar a aumentar los ingresos. Entonces, o consigo dos, tres trabajos y mantengo pues una calidad de vida, ¿cierto? Entonces comienzo a determinar muy bien unas actividades. Lo mismo va a pasar en las empresas. Una actividad yo la tengo que caracterizar muy bien para entender cómo es que se procesa y que le pegue pues obviamente muy bien al indicador, ¿sí? Cuando yo hago esta caracterización, conozco muy bien el proceso y el indicador que voy a establecer. Por eso es muy fácil que el indicador se cumpla. ¿Sí? Caractericen muy bien y siempre pregunten, entonces, ¿qué hacer? ¿Quién es el responsable? Ojo que aquí siempre hay responsables. No con la estigmatización que tenemos de que el responsable es al que siempre le echamos la culpa, porque siempre es lo que pasa en nuestra cultura latina, pero siempre hay una persona responsable que tiene que dar fe de lo que está pasando en el proceso. Eh, ¿Cuáles son sus elementos de entrada? Como quién recibe y cuál es el resultado. ¿Quién, cuándo y pero el cómo? Recuerden siempre el cómo. Siempre que se vaya a hacer, siempre que ustedes vayan a hacer un cambio en el sistema de gestión, tienen que documentarlo. No borrar, aquí no se puede borrar nada. Aquí no se puede borrar nada, pero si tengo que hacer cambios, tengo que documentarlos muy bien. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros vemos en los sistemas de gestión las versiones, versión 1, versión 2, versión 3, de acuerdo. Si hay un cambio por más mínimo que sea, hay que estructurarlo muy bien, colocarlo muy bien, decir qué fue lo que se cambió y puedo determinar, puedo determinar en un momento de investigación o trazabilidad la documentación hacia atrás. Entonces, fíjense, aquí tenemos pues un encabezado donde siempre la versión es fundamental, fíjense, versión 1, bueno, eso de acuerdo a la documentación que se tenga o a los formatos o a los procedimientos, siempre debe tener una versión. Nunca borren nada, siempre versiones. Planificación de los cambios, bueno, esto es un poquito largo, pero eso es un poquito largo. Aquí queda porque cada acción que nosotros vamos a tener, vamos a mirar algunas, porque les tengo unas. Ay, no, no son estas. Miremoslas. Cada acción que nosotros tenemos en la empresa que genere un cambio, regístrelo. Regístrelo. No, que me dio pereza. El sistema te va a empezar a fallar. Entonces, manejo de cambio y gestión de riesgo. Se relaciona a continuación los posibles cambios, responsables, autoridades y registros necesarios a tener en cuenta. Si el responsable lo considera, es necesario, perdón, si lo considera necesario, puede aplicar el procedimiento de gestión del riesgo para completar el análisis antes de realizar el establecimiento de las reglas de transición y definitivas. Responsable, entonces, ojo aquí, cuando nosotros hablamos de cambios en los procesos,
cualquier tipo de cambio, tiene que comunicarse al equipo de gestión. Si lo vamos a hablar en la 45.000, al COPAS, Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo. Entonces, allá hay un COPAS, aquí en la alcaldía hay un equipo de gestión. Entonces, si yo veo en mi proceso como colaborador que ya hay un cambio que se debe hacer, yo lo debo informar. Porque si yo como colaborador sigo operando y yo lo cambio, pero no lo registro, en algún momento que llegue a pasar algo con relación a la satisfacción al cliente, al hacer trazabilidad, al hacer la trazabilidad, yo decir, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Yo puedo hacer los hallazgos y encontrar el problema, una no conformidad, pero la ineficiencia de ese cambio que no está escrito me hace perder tiempo y recursos para actuar de inmediato. Entonces, sí es fundamental que tengamos en cuenta esos cambios. Entonces, tienen cambios de gestión de riesgo, cambios de estructura. Entonces, normalmente eso se va dando pues por algunos responsables. Entonces, fíjense que la alta gerencia también tiene una responsabilidad enorme en estos procesos. Cambios de... bueno, cuando hablamos de alta gerencia, fíjense que aquí me habla cambios de estructura organizacional. Llegó un nuevo cargo a la empresa. Eso me hace cambiar de manera estratégica el organigrama, porque dependiendo del impacto de esa área con relación al resto, se generan también una serie de necesidades internas que las debo colocar muy bien en el DOFA para cambiar mi organigrama. Entonces cambian muchos roles y si el colaborador ya no sabe cuál es su rol, queda perdido, no va a saber, o sea, queda en un sistema así en el limbo. ¿Y yo qué hago? ¿Cómo lo hago? Queda perdido, ya no entiende, ya no comprende lo que tiene que hacer. Cambios de tecnología también son vitales cuando tenemos cambios de sistemas, de softwares, ¿sí? Entonces, pues es fundamental que yo lo tenga muy presente porque tengo que capacitar. Ojo que los cambios requieren capacitaciones, esos son costicos que se tienen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Capacitación interna, capacitación externa. ¿A quién llamamos? ¿Cómo lo llamamos? También depende de la necesidad del proceso o de la empresa. Cambios de cultura de la organización. Normalmente esto lo hace talento humano, que manejan pues todo el tema motivacional y todo bonito y una serie de cosas pues maravillosas y allá somos todos hermanitos y somos familia y está bien, todo muy bonito, pero hay una cultura, así como nosotros los colombianos tenemos una cultura, ¿cierto? Que, por ejemplo, le llamamos tinto, eso por cultura le decimos tinto, pero tú vas a otro país y pregunta un tinto a ver qué te dan. Entonces, fíjense la cultura, la ideología que se genera a nivel organizacional, ¿sí? Porque se tienen unos objetivos organizacionales que comenzamos a entender y a cambiar nuestros hábitos, porque tenemos una formación y de acuerdo a esa formación somos idóneos para ejercer un puesto, ¿sí? No vamos a hablar aquí del tema de remuneración, pero sí es fundamental que yo me pueda adaptar a esos cambios. El sistema de gestión dice que ya no tienes que hacer 3 procesos, tienes que hacer 5. Uy, no, pero eso es más trabajo y menos. Puede pasar, la verdad sí puede pasar, porque hay cambios organizacionales. Pero entonces por allá talento humano es todo bonito y te dice, sí, mira que tú puedes, tú eres competente, te sube el ánimo, te dice, tú puedes, champion. Entonces, fíjense que la necesidad de los procesos requieren cambios, cambios en todos los aspectos. Obviamente documentarlos muy bien, todos, cual sea de talento humano, que es normalmente cambios de cultura organizacional, principios y valores corporativos, trabajo en equipo, liderazgo, ¿sí? Ascensos, tiene que ver mucho con los cambios.
Porque si tú eres líder de un proceso y de acuerdo, pues porque tú eres muy competente y aspiras a otras cosas más en la compañía, pues tú haces concursos y puedes pasar pues a otro proceso. Entonces tienes que tener muy en cuenta prever organizacionalmente ese tipo de cambios internos en la compañía. Cambios de procesos. La telefonía es un tema así, que te dice, hoy estamos mirando al norte, ahora la necesidad del mercado te dice que tienes que mirar al sur. O sea, cambia el proceso totalmente, porque el cliente así lo pide. Fíjate, cuando hablamos de telefonía, operadores de telecomunicaciones, estamos hablando de servicio al cliente, de tecnología, competitividad. ¿Por qué? Porque es que es muy fuerte. Entonces, hoy el cliente quiere un celular que le evite, entonces las empresas empiezan a trabajar en eso. Porque es que es lo que quiere el cliente. Eso tiene un costo, obviamente, ¿sí? Pero es lo que pide el cliente. Entonces yo, a través de mi negocio, el core de la compañía, mi cadena de valor, comienzo a analizar esos requerimientos del cliente, comienzo a cambiar mis procesos para llegar a ese tipo de negocio, a esos tipos de clientes. Los recursos. Entonces ya vimos la planeación y dentro de esa planeación, pues necesito recursos. ¿Qué tipo de recursos voy a utilizar? Obviamente financieros, presupuestos, tengo que manejarlos muy bien. Cambios en la compañía generan costos. Pero entonces, cuando hablamos de la compañía, y ustedes que son muy bonitos y conocen más matemática financiera que yo, ustedes ven por allá que tienen un estado de resultados, es que se llama el PIG. El modelo te dice ingreso menos costos menos gastos y pues un tema tributario. Comienzas a revisarlo y dentro de ese gap, lo que se busca, dentro de ese gap, no, dentro de todo ese proceso financiero, tiene que ver en el PUC, ustedes los contadores, si hay aquí contadores, las cuentas 4, 5 y 6, ingresos, gastos y costos. Entonces comenzamos a mirar que los ingresos, pues obviamente sean muy, muy, muy altos con relación a los costos y los gastos, y que los gastos sean lo más pequeños posibles. Pero fíjense que cuando comenzamos a mirar ese análisis de un PIG, comienza a mirar el impacto de los costos con relación a los ingresos, entonces ahí empiezan otros objetivos. Oiga, venga, mire su proceso y eso me está costando mucho. Y entonces, ¿qué hacemos? Ajústeme pues ahí el proceso. Por eso es que hacemos sistemas de gestión. En últimas estamos incrementando el capital de inversión de la organización. Entonces, el presupuesto te da un panorama estratégico para tomar decisiones y decir, quiero que en ese proceso, y ahí sí quiero que en ese proceso, por ejemplo, logística es un tema que se gasta mucho dinero, que tiene que retroalimentarse muy bien con la venta del producto. Entonces, ahí es donde normalmente atacamos esos costos. Revisa tu operador logístico, revisa si tienes flota de transporte, revisa el consumo del combustible, ¿sí? Revisa los mantenimientos. Entonces ya no vamos a tener 3 mantenimientos al mes, no, bájale a 2, porque yo sé que podemos lograrlo, ¿sí? Entonces empieza una serie de análisis y mirar, los líderes de los procesos comienzan a mirar, ¿y a dónde empiezo a reducir los costos si todo lo necesito? Pero es una directriz y la tenemos que cumplir. Entonces, este tema del PIG, que por allá son una hojita con unos números de milloncitos, te da un panorama como gerente de decir, hay que hacer algo. Entonces los presupuestos son importantes, importantísimos. Tengamos en cuenta que el costo es un valor de inversión hoy que a futuro se va a retornar, pero el gasto no. El gasto no se retorna esa inversión, ¿no? Perdón, no se retorna esa derogación de dinero. Tenemos que mirar muy bien el personal, cuál es el talento humano que vamos a utilizar y quiénes van a colaborar en el sistema de gestión. Ya sabemos quiénes van a colaborar, que son todos. Pero
cuando tenemos personas de planta o terceros, y aquí en terceros es muy amplio, ¿no? Porque estamos hablando de clientes, proveedores, entonces, serie de contratistas también. Entonces, bueno, ¿quiénes están en mi territorio, en mi empresa? ¿Quiénes son natos y quiénes pues son leales a mi compañía? Entonces, los de planta porque tienen un contrato firmado directo con la compañía. Ah, bueno, y los terceros. Ah, bueno, es que también ahí, por temas de costos, yo prefiero contratar un tercero. Ah, está bien, listo. Es idóneo, es competente, es hábil, económico. Lo primero que piensan, que sea de calidad, pero a bajo costo. Entonces, hay una estigmatización, no, una estigmatización no, hay un paradigma en las organizaciones a nivel global, en la economía, donde a ti te dice, en algún punto implícito te dice, búsquelo regalado. O sea, bájele, exprímale el costo hasta donde más puede. Y la competitividad hace que los proveedores tengan que ajustar muy bien sus presupuestos. Entonces, cuando voy a contratar el personal, tengo que mirar muy bien qué tipo de personal y a qué costo. Fundamental. Infraestructura, pues obviamente la organización y los procesos tienen que gestionarse en un medio muy propicio, un ambiente de trabajo estructurado, ¿cierto? Dependiendo de los procesos y tipos de compañía. Entonces, no es lo mismo, pues, allá el Cerrejón, allá campo abierto, que trabajar en una industria, pues, aquí en Bogotá. Sus ambientes son totalmente diferentes. Sus desechos y contaminaciones en ambiente de procesos son totalmente diferentes. Entonces yo tengo que analizar muy bien cuál es la infraestructura y qué tipo de procesos medioambientales se están gestionando. Porque recordemos que en los procesos de calidad, como los estoy optimizando, lo que estoy haciendo es también analizar desecho, emisiones y contaminación. Entonces, tengo que tener muy claro qué recursos estoy utilizando. Y pues obviamente necesito recursos para hacer seguimiento y medición a los procesos. Mejora continua, pero también necesito unos recursos. Ah, que es que aquí se necesitan pues los auditores externos. Cuesta. Ah, que ya cuando me voy a certificar, ya hice un proceso que después lo vamos a hablar. Ah, ya, señor certificador, pase pues a la compañía. Ah, bueno, entonces llega el inspector. Pero ojo, si se hicieron auditorías internas, tienen que ser serias. Si se hicieron auditorías externas, tienen que ser muy imparciales. Que el ente certificado va a llegar y va a decir, chun, 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 cumple, o no, definitivamente no cumples. Y aquí en ese proceso, cuando estamos en un seguimiento y control, y llamamos al ente certificador, es a donde decimos, pero ¿por qué no me quiere certificar? ¿Qué es lo que pasa? Y pasa mucho en las empresas. Ya tenemos todo listo. Mira, aquí está el manual, perdón. Aquí está el manual. Pero es que te hace falta tal cosita, ajuste aquí, haga una cosa allá. A veces no lo certifican por cosas mínimas, pero es norma. Es la norma que te lo exige. Y a veces ese pequeño cosito lo ajustas, pero te hace unos cambios en otros procesos. Entonces tú comienzas a decir, no, o sea, ya te empiezas a enredar el proceso. Entonces, fíjense que todo tiene que ser muy coherente, que si yo voy a hacer un ajuste aquí, no me vaya a impactar el otro extremo. Tengo que ser muy minucioso, por eso caracterizo y pregunto lo que tenga que ser necesario. Bueno, entonces ya hablamos ahí de los recursos, ahora la competencia. Ojo, porque la norma me pide ser competente. Las organizaciones cuentan con un modelo de competencias laborales.
basado en la norma 17.024 y que tiene los siguientes requisitos para cada cargo establecido. Entonces, ojo, porque en las empresas, sea cual sea grande, sea mediana, sea pequeña, sea emprendedora que se quiera certificar, hay personal y hay talento humano que tiene que tener lo siguiente, obviamente una educación, títulos laborales o profesionales obtenidos, porque de acuerdo a tu responsabilidad en la empresa tienes unos requerimientos que cumplir. ¿Sí? Entonces tú tienes un cargo, ya lo vi en el organigrama, ya sé cuál es tu proceso, ya sé cuál es tu rol, ya sé cuál es tu responsabilidad, también tienes que tener unos requerimientos para estar ahí en ese proceso. Entonces mínimo que tengo pues son los títulos profesionales y de pronto si hay capacitaciones certificables en la misma empresa, pues obviamente te va a servir. Normalmente hoy en día las empresas que, aquí hay algo muy importante, las capacitaciones son sumamente importantes, pero se cruzan con el horario laboral del colaborador, pero tengo que capacitar. Sí o sí tengo que capacitar. ¿Qué dicen las empresas? Las empresas dicen, hagamos una cosa. ¿Cuánto se demora una capacitación? 2 horas. 2 horas. Promedio. 2 horas. ¿Cuánta gente? 20, 30, 40. Y van rotando. No, si es que en la empresa somos 100 personas, 100 personas por 2 horas, ¿no cuesta plata? No me pega. Entonces hagamos una cosa. Montémosle una plataforma por la intranet y que el colaborador llegue y haga su capacitación ahí, en su tiempo libre. ¿Y cuál es el tiempo libre? Cuando estás en tu casa, no estás en horario laboral, porque los contratos dicen otra cosa, ¿cierto? Toda acción que tenga que ver con tu trabajo, que se haga en horario laboral, que te lo dice la 45.000. Pero las empresas, por ahorrarse esos costos de perder 2 horas por capacitación, entonces decimos, no, seamos más eficientes. Y está bien, una intranet, yo prefiero montarte unos cursos, capacitarte y tú te vas certificando. Terminaste el curso virtual y te vas certificando. Y son eficientes, pero hay unas capacitaciones que tienen que ser ahí, face to face. Entonces, si analizan, pero fíjense que hoy el tema digital es sumamente importante. De hecho, tú estás en una capacitación virtual. Obviamente debes tener experiencia, tenerla clara, o sea, experiencia laboral establecida por la compañía, puede ser de 0 meses hasta el tiempo que se determine la importancia de la labor a desarrollar, ¿sí? Entonces, fíjense que si para aspirar a un cargo te piden pues un tiempo de experiencia, relativamente aquí también en los sistemas de gestión, ¿sí? Entonces, bueno, tú tienes cierta experiencia, entonces puedes asumir ciertos roles. Fíjense que a veces los sistemas de gestión nos ayudan mucho y hay cambios internos en la compañía, porque yo puedo ver que este colaborador es profesional, pero es un analista, pero me puede aportar en otro proceso, entonces yo lo puedo ascender. Entonces, aquí se ven muchos cambios internos. Formación o equivalentes, entonces pues obviamente la persona, el colaborador tiene que tener pues, certificados que soporten competencias laborales. Fíjense que el SENA es muy importante. No, ay, no, el SENA, qué boleto. No, el SENA te certifica por competencia laboral y las empresas piden mucho al SENA, ¿sí? Porque el SENA no es una entidad adscrita al Ministerio de Educación, sino al Ministerio de Trabajo. Por eso te certifica en competencia laboral, te certifica para el trabajo, ¿sí? Y es muy importante. O sea, no es la competencia académica de muchos, no. Ser ente certificador de competencias. Bueno, yo sé finanzas, entonces hay empresas que te dicen, ¿y usted está certificado en finanzas? Sí, yo tengo mi título de contador o ingeniero o de administrador,
Y ahí dice que está facultado para finanzas. Ah, y la competencia laboral, dígame la norma. Y uno queda como que, ¿y usted qué me está hablando? Pues para eso me titulé. Pero entonces, por eso las empresas no contratan, porque ya por aportes a los parafiscales, todas las empresas hacen un aporte al SENA, entonces ahí están cubriendo sus costos. Entonces, las empresas llaman al SENA a que vaya y los capacite. Entonces, esa formación se puede también utilizar ahí. Entonces, fíjate que tú tienes tu hoja de vida y esas competencias laborales que pueden ser certificables por el SENA te van a ayudar y te vaya a incrementar las competencias en una hoja de vida, te vuelve más competitivo. Formación inicial, siempre tiene que haber una inducción. Cuando tú llegas a un cargo, hay una inducción. Y cada periodo de tiempo tiene que hacerte la reinducción, porque posiblemente ya hay cambios en ese proceso. Entonces, te capacitas con una inducción y a priori vuelves a hacer, a posteriori vuelves a hacer una capacitación de reinducción del proceso, porque puede tener cambios que debo registrar muy bien en el manual. Competencia técnica específica en el campo de aplicación. Entonces, si yo me titulo o tengo una competencia laboral, es porque voy a hacer algo específico. ¿Sí? Yo no me voy a titular de abogado para ir a un laboratorio a hacer, eh, hacer mezclas químicas y reacciones y todo ese proceso de laboratorio. No, eso lo hace una persona competente en química y física. ¿Sí? O yo soy un ingeniero y yo no puedo ir a hacer una cirugía, que no tengo la competencia. Para eso están los médicos, que tienen pues la competencia, ¿sí? Que toca ir a hacer un proceso de estructuración de, de calidad. Pues no lo va a hacer un médico, porque el médico no tiene la competencia, a menos de que la certifique esa competencia. Porque en el hospital, bueno, el hospital o la clínica, el doc, lo que sí tiene es conocimiento en salud y puede tener unos conocimientos transversales que te van a ayudar a soportar un proceso específico, ¿sí? En cambio, fíjense que tú eres ingeniero, administrador o contador y lo que va a pasar es que vaya a meterse a una sala de cirugías. No tienen la competencia. Entonces, bueno, aquí se tienen pues unos perfiles, son unos manuales muy sencillos, pero pues obviamente de acuerdo a la necesidad de la empresa y al dinamismo de la persona que está haciendo los manuales, pues los estructuran muchísimo mejor, pero pues obviamente dice cuál es la competencia, cuál es una hoja de vida pues de ahí del colaborador, pero tiene que estar estandarizado. Recuerden que de eso se trata la ISO, estandarizar. Todos los colaboradores de la empresa tienen que tener el mismo formato. Sí, todos, absolutamente todos. Y entonces aquí te dice un perfil del cargo. Entonces, ¿cuál es el perfil del cargo? ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es tu titulación, tu experiencia, tus habilidades, lo que llaman los soft skills y los hard skills? Skill hits. Entonces, que es los de talento humano se inventan unas cosas más bonitas. Entonces, bueno, yo analizo que ese colaborador tiene unas habilidades. Entonces, esas habilidades yo puedo mirar cómo puedo hacer más eficiente a un colaborador. Tú llegas con una titulación de ingeniero, administrador y contador, pero analizo por pruebas esas psicotécnicas y psicológicas, me dan un parte para decir que este colaborador tiene un potencial para hacer otra cosa, aparte de su vocación. Todas las habilidades son importantes. Comienzo a revisar, pues, en ese perfil del cargo, cuáles son los requerimientos, los horarios,
Esto pues son una serie de cosas, de procesos como tal, condiciones del trabajo. Entonces, pues, fíjese que ya aplica partecita de la 45.000, cuál es el horario laboral, y ojo con esto, el horario laboral son 48 horas a la semana, y aquí nos meten goles, aquí, le entro aquí, entre nosotros, aquí nos meten unos golazos, porque te dicen el horario laboral de lunes a viernes, de lunes a sábado, de 8 a 5 de la tarde de lunes a viernes y de 8 a 1 de la tarde el sábado. Tiene que especificarse así. ¿Por qué? Porque si yo tengo la política, yo les digo a mis colaboradores lunes a viernes, y fue el horario que yo establecí contigo. Pero, si en una auditoría yo llego a mirar que ahí dice un horario y yo te veo haciendo otra actividad en un horario diferente, es un hallazgo de una no conformidad. Claro, ¿qué pasa? A veces los colaboradores pues, hacen caso, porque es su trabajo, ¿sí? Es su trabajo. Entonces, pues, uno dice, baja la cabecita, vaya ejecutando, porque ¿qué más hacemos? ¿Sí? Pero aquí todo tiene que ser muy bien escrito, totalmente escrito. Elementos de protección personal, pues obviamente si el proceso requiere de los EPPs, entonces pues yo tengo que mirar que use casco, tengo que caracterizar muy bien el proceso para decir, requiere casco, tapabocas, tapaoídos, gafas, overol, botas, guantes, slingas, los cinturones de seguridad, y todas aquellos EPPs, ¿cierto? Elementos de protección personal, pues yo también los tengo que colocar aquí. Funciones, cuáles son las funciones de ese cargo, quiénes son sus jefes, pero ojo acá, perdón. Aquí es fundamental. Miren que por allá cuando hablamos de teoría clásica, Henry Fayol nos habla de un tema que se llama la jerarquía y que una unidad de mando, unidad de dirección, entonces yo soy colaborador y tengo mi jefe y ese jefe me da órdenes a mí, pero si yo tengo varios jefes, me confundo. ¿A quién le hago caso? Entonces, fíjense que aplicando esos procesos administrativos o principios administrativos por allá de la teoría clásica, pues yo tengo que establecer muy bien quién es mi autoridad. ¿Quién? Capacidad de toma de decisiones. Hay cargos que, recordemos, cargos estratégicos, cargos misionales y cargos de soporte. Entonces yo tengo que analizar muy bien si el cargo, no, si el proceso amerita que ese colaborador tome decisiones. Entonces tengo que analizar muy bien y colocarlos ahí, qué tipo de decisiones. Sí, pero bueno, observaciones varias. Toma de conciencia, pues obviamente eso hace parte de la cultura organizacional. Se debe establecer un mecanismo para la toma de conciencia de las consecuencias. Es que nosotros a veces no pensamos en ciertas cosas, pero aquí sí hay que pensar en todo. Y normalmente cada acción que se haga tiene una consecuencia positiva o negativa. ¿Mm? Entonces, hay que analizar muy bien qué tipo de acción tomamos y cuál va a ser su competencia. Remita hacia la matriz de riesgo o a la matriz de problemas. Ahí te antepones a esas posibles consecuencias. Por eso la tienes que estructurar muy bien. Entonces, toma de conciencia de las consecuencias de las desviaciones en el proceso para los empleados y contratistas. Entonces, ojo, porque yo tengo un objetivo y una acción puede desviarme de ese objetivo. Entonces, si el objetivo es satisfacer al cliente, pero en logística, nada, una acción que se me va a un camión y la mercancía no llegó a tiempo, el cliente no me la va a recibir, por ejemplo. Tiene una consecuencia, claro, perdí un cliente. Ya no me va a recibir la mercancía. Una devolución, las devoluciones son gastos, no me va a servir en la compañía.
o en logística siempre se ve mucho el tema de la logística inversa. Se trata de un programa de sensibilización que permita a las personas adquirir capacidad para discernir sobre las debilidades de las malas prácticas de industria en materia de costos, lo que les acabo de comentar con la logística, de la no calidad, o sea, las no conformidades, lo que no es calidad. Si tú eres muy reiterativo, no me sirves para el sistema de gestión, no eres una persona idónea. Daños al ambiente y a la salud de las personas, estoy hablando de las 3 normas. Al mismo tiempo que puede conllevar accidentes graves con lesiones permanentes o incluso hasta conducir a fatalidades. Todas esas acciones conllevan a incumplimientos con el cliente. Un error interno desata una serie de errores en toda la cadena de valor de la compañía. En toda la cadena de valor, porque la empresa es un sistema que está estructurado. Si falla una parte, de ahí para allá falla todo el proceso. Entonces sí es fundamental que tengan una cultura de acción, una cultura de gestión, que lo vimos en los que lo vimos en la introducción, que era gestión. Entonces son esas diligencias que requieren acciones. Entonces fíjense cómo estamos gestionando y qué estamos gestionando. Ojo con este tema de conciencia. A veces no le ponemos mucho cuidado y cuando actuamos en las empresas, bueno, sí, todos tenemos errores. Errores puestos. Que somos humanos, ojo con los paradigmas. Hay que ser disruptivos. Aquí tú aprendes a ser disruptivo. Porque tienes la mentalidad de que las cosas tienen que ser perfectas. No, profe, es que lo único perfecto es Dios. Es su creencia. Yo tengo que asegurar las cosas. Entonces, esta toma de conciencia es fundamental cuando yo esté capacitando, cuando yo esté haciendo la inducción, cuando yo lo esté documentando. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando tú hagas algo? Tú estás haciendo un proceso y te levantaste al baño. Normal porque es una necesidad fisiológica del colaborador, pero tiene una consecuencia, dependiendo de qué momento lo haga, por ejemplo. Entonces empiezas a analizar los microprocesos y qué impacto tienen con los costos. Y se aplica ahí. Cuando tú comienzas a analizar, entender, primero que todo, entender que todo cuesta, comienzas a aplicar. Ya vimos la administración científica de Bayol, ahora vas a meter ahora la de Taylor aquí. Esos conceptos pequeñitos, aquí es cuando tú comienzas a entender, listo, hay que administrar el proceso de cierta manera. ¿Cómo me voy a comunicar, cierto? ¿Cuál es el proceso de comunicación? Entonces, las organizaciones deben establecer qué comunicar, quién, cuándo, cómo, con quién. ¿Con quién se debe comunicar? Con cada una de las partes interesadas e identificadas. Ojo con esto. Nosotros tenemos comunicación y ya lo habíamos analizado, ¿cierto? Física, digital y expresiva. La expresiva, pues tratamos de reducirla para que sea física. Todo lo que no está escrito no existe. Yo te comuniqué que tienes que hacer X proceso. Y pues tú eres juicioso y obediente y vas y lo haces. Y llega por allá alguien y te dice, te va a auditar, ¿usted qué está haciendo? No, es que mi jefe me mandó. Yo cuando te mandé a hacer eso. ¿Sí? Entonces comenzamos a generar un proceso de caos impresionante. Impresionante. Entonces lo que no está escrito no existe. Eso es pues como si, no lo voy a decir. Este elemento cubre las partes interesadas en la comunicación interna y externa que la organización puede llevar a cabo. Ojo, como yo tengo formatos para todo, yo tengo que crearlos. Formato de proveedores, formato de clientes, formato de requisición de órdenes de pedido o de órdenes de servicio, órdenes de producción, todo tiene formato, todo absolutamente tiene formato. Y ese es parte de la documentación de tercer nivel que vemos en el manual, donde tú vas a mirar, en caso de algún inconveniente, alguna auditoría, comienzas a hacer esa trazabilidad y mirar esa documentación. Entonces, hace parte de la documentación.
de la comunicación, perdón. Entonces tú me revisas la matriz de comunicación y tienes las partes interesadas, la matriz de stakeholders. Al consumidor, cliente, accionista, empleado, contratista, sindicato, entidad de vigilancia, etcétera, todos los que tú tengas en tu matriz de stakeholders, perdón, tienes que establecer muy bien qué vas a comunicar, cuándo lo vas a comunicar, a quién. Sí, pues ahí te está diciendo que el consumidor, pero identifícalo. ¿Cómo comunicarlo? Digital, verbal o expresivo. Digital, físico o expresivo. ¿Y quién lo comunica? Entonces tienes que establecer canales de comunicación. Entonces fíjate que volvemos a la administración científica y clásica, donde te dice Fayol, por ejemplo, te dice la comunicación vertical. ¿Cómo es la comunicación en tu organización? De acuerdo a una jerarquía. Y te dice Fayol, ¿y cómo es la comunicación entre tus pares horizontal? Entonces, bueno, ya tengo una comunicación interna establecida, vertical y horizontal. Tengo unos clusters ahí. Pero tengo que ahora mirarlo, matriz DOFA, comunicación externa. ¿Qué oportunidades me da o qué amenazas me da? Entonces, estas matrices nos dan un levantamiento de información espectacular con relación a qué y cómo se trata un cliente, cómo se trata un tercero, cómo se trata un colaborador, cómo se trata un alto ejecutivo con relación a la comunicación. Información documentada, entonces pues todo tiene que tener su documentación, todo, absolutamente todo. La organización debe establecer su sistema de gestión de calidad basada en documentos que incluyan la metodología y control de documentos. Esto es un encabezado, esto es un ejemplo ahí, pero pues obviamente ustedes que son más dinámicos y bonitos conocen las organizaciones, pues colocan pues encabezados eh, a, con los logos de la empresa y con todas esas notas que identifican un proceso de calidad. Objetivo, suministrar las directrices para el control. Suministrar las directrices para el control y la administración de los documentos que componen el sistema de gestión integral. Ojo, estamos hablando integral. Puede ser de un solo sistema de gestión o integral. Entonces yo tengo que tener en cuenta cómo se va a hacer la documentación. Tengo un proceso de órdenes de pedido. Tráigame la orden de pedido del cliente, no sé, si estamos en una empresa de textiles, fabricamos ropa, textiles, pues va, tráigame la orden de pedido del cliente, el cliente X. La eficiencia en encontrar ese documento depende de cómo esté documentado, cómo esté codificado. Entonces yo tengo que analizar muy bien aquí que si me mandan a una orden de pedido, pues claro, todo tiene un archivo, todo tiene una documentación, pero yo lo tengo que saber identificar. Hay empresas que son muy desorganizadas en eso. Entonces, aquí aplicamos 5S, por ejemplo. Tú llegas normalmente a una empresa de ferreterías en un proceso de estos y tú ves que el asistente pues tiene papel para todo, documentos y todo eso, y uno le dice, no, ven, aplícate un sistema, una filosofía de las 5S. Eso está muy desordenado, eso está sucio. Necesito una orden de pedido weekly. Ya. Y no, espere, yo la busco aquí, una cosa, la otra, entonces comía, o te la entrega sucia, o te la... dice, por Dios, ¿qué es esto? Entonces, fíjense que aquí la administración de la documentación tiene que ser impecable. Una administración eficiente, que si yo te pido un documento sea en el momento y que tenga una hoja de ruta. Fíjate que la hoja de ruta te va diciendo este documento por dónde rota. Tiene que firmarse siempre. Perdón. Bueno, aquí tenemos algunas actividades de esa documentación. Entonces, si estamos haciendo borradores del manual, pues bueno, tiene alguna explicación o de algún formato, porque a veces cuando yo quiero establecer un formato,
también hago un piloto y lo comienzo a rotar, pero tengo que colocarle ahí borrador. No es un documento oficial en el momento, es un borrador. ¿Sí? Entonces, si yo estoy haciendo un piloto de ese formato, ¿qué funcionamiento tiene? ¿Qué impacto y qué eficiencia tiene? Pues comienzo a hacer un piloto, un experimento, y digo, sí, el formato recoge cierta información y cierto valor en el proceso. Entonces, por el momento es un borrador, pero ya cuando lo analizo y especifico que sí me sirve, entonces ahí sí lo documento perfectamente. Lo codifico y lo pongo pues a funcionar. Consulte, bueno, esto es una serie de actividades, pues, pero me interesa muchísimo la revisión. Asegúrese que sus compañeros aprueben el documento y que cumpla con todos los requerimientos de las normas del sistema de gestión. Pues ahí son todos los compañeros o todos los colaboradores y se requiere un formato de una plantilla de. Entonces, fíjense que aquí cuando estamos haciendo revisión o auditorías o un check de un proceso, puede ser autónomo, yo tengo que analizar y tomar un checklist, por ejemplo, para ir analizando que lo que yo estoy haciendo está bien. Fíjense y métase esto en la cabecita, siempre, siempre metas esto en la cabecita. Si tú quieres ser un colaborador competente, que se me pasó a hablarlo por allá cuando estaba hablando de los indicadores, a ti la compañía te va a dar un indicador. A ti te va a decir, el indicador es satisfacción al cliente y está en el 85%, con eso tú lo pasas. Pero la empresa a ti te da un indicador y tú tienes que darte un indicador personal. Ya no es el 85, el 85, sino colócate el 90. ¿Mm? Siempre que tengas una referencia, mira más allá y los cumples con facilidad. Recuerda que uno en la empresa no llega a trabajar, sino no llega a gerenciar. Y el día que ustedes tengan sus unidades de negocio propio, estos procesos les van a ayudar mucho. Esta mentalidad, esto sí es cultura de trabajo. Eso es cultura de trabajo. Entonces, fíjense que para los indicadores, cuando te den un indicador, ese es de la empresa, pero siempre date uno personal. ¿Cuál es el personal? Obviamente superior al que te están dando hoy, ¿sí? Pero siempre, siempre ten reto personal. Eso te hace competitivo en la empresa, muchísimo. Entonces, eso te va a ayudar porque te hace mostrar tu trabajo. Este pelado es competente. Bueno, pues lo utilizamos en otros procesos, ascensos y demás. Y no hay necesidad de estar ahí como con las orejitas por ahí, ¿no? Tú eres competente porque se muestra en tu trabajo. Entonces, estas son unas actividades. Estas son, pues, aquí no las vamos a leer todas porque se me está pasando el tiempo y creo que van a tener preguntas. Entonces, la información, aquí hay unas actividades, su explicación, los responsables y pues qué documento, qué registro debe estar. Todo tiene que estar documentado. Aquí es donde yo les digo que si no me iba a quedar mucho porque es muy largo. Información documentada. Ojo, muchachos, aquí es fundamental, fundamental los diagramas. Esto sí se los voy a meter en el parcial. Ingenieros, que eso es el pan de cada día de ustedes. Eso es el pan de cada día de nosotros. Los procesos, los diagramas, diagramas de flujo, qué se hace, cómo se hace. Entonces, ¿qué convenciones utilizamos en los diagramas de proceso? ¿Sí? Porque aquí ya los procesos, claro, son paso a paso, pero también van con unas figuritas, unos símbolos que uno ya sabe, ah, bueno. Entonces, fíjense ahí, hay algunos símbolos y te está diciendo que es un inicio, que expresa, o hay documentos hay procesos que requieren documentos, entonces hay un símbolo para los documentos, que intervienen con otros procesos, pues revísalo. Sí, entonces las convenciones, si tú vas a hacer tu procedimiento, vas a hacer un diagrama de ese proceso, paso a paso, con dibujitos. No nos vayamos a ofender con lo que yo digo, pero hay personas que no entendemos escrito y entendemos con el dibujo. Me tienen que hacer un dibujo si no, no entiendo. Entonces, ahí se le tiene. Nosotros comenzamos a diagramar esos procesos y ya estructuramos. De manera gráfica le damos un empoderamiento al colaborador de gestión.
de qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Entonces, esos diagramas deben tener sus convenciones muy bonitas, entendibles y coherentes. Todos los documentos llevan una historia de los cambios, ya lo hablamos, las versiones, ¿cierto? Se debe tener copia impresa en los ambientes en los que no cuenten con un medio digital. Hay procesos en la empresa, procesos no, sí, o áreas de la empresa donde no se cuenta con un sistema digital, pero hace parte del sistema de gestión. Entonces, pues obviamente yo tengo que dejar formatos ahí normalmente. Pero ojo con esta información documentada y ojo con los diagramas. Fijo va para el parcial, fijo. Ahí les estoy cantando pues las respuestas. Y allá en el material de apoyo hay unos documentos. Voy a sacar algunas cositas ahí porque lean. Información documentada, entonces pues de acuerdo a las convenciones, pues yo tengo aquí una codificación. Entonces, si es un proceso, colócale K. Si es un procedimiento, es que vemos tanta documentación, entonces yo no sé qué es un formato, yo no sé qué es un procedimiento, yo no sé qué es un protocolo, yo no sé cuál es el manual, ¿sí? Porque todo es igualito. Entonces, de acuerdo a la documentación que tú le ves, en la parte superior hay una codificación. Entonces, comienzas a tomar unas convenciones, ¿sí? Entonces, el área de compras, CO, rayita, K, que es un proceso de compras y un numerito, por ejemplo. Ah, ya entiendo, pues, ¿para dónde vamos? Entonces, para eso es la codificación. Fundamental, ténganla muy clara. Matriz de autoridad, pues obviamente, ¿quiénes son las personas que van a autorizar? Yo soy colaborador, pero ¿qué tipo de colaborador? ¿De qué proceso para poder autorizar? Porque yo puedo ser un operario, pero no puedo autorizar un proceso. Lo autoriza el coordinador o ya como tal un ingeniero si estamos en producción, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esas matrices de autoridad, ¿cómo se van a gestionar? Entonces, de acuerdo al proceso, quién es el cargo que autoriza y qué tipo de autorización. Bueno, y qué vemos de los procesos y todo ese tema. Entonces recuerden que a lo último de los formatos, siempre, o de los procesos o de toda la documentación del sistema de gestión, tiene que haber elaborado, aprobado y autorizado. Y puede ser que en la parte allá último, yo comienzo a decir, bueno, control de versiones, que se hicieron cambios. Ahí ya. Entonces me volé el capítulo 8. Bueno, chicos, dudas, preguntas, quejas, no, quejas, dudas y preguntas. Clarito, clarito. Si la empresa se caracteriza un proceso, pero no realiza el diagrama de flujo, ¿qué pasa? No pasa nada, Joana, pero recordemos que el sistema de gestión tiene que ser tan claro y eficiente que cualquier estrategia y el diagrama es fundamental, por eso es que se utiliza en todas las empresas, ¿sí? O sea, yo puedo tener el paso a paso bien bonito y yo he hecho procedimientos que no les coloco pues los dibujitos, ¿sí? Y sí son eficientes, son eficaces, pero sí es fundamental siempre complementarlos con los diagramas, Giovanna. Daniel, tienes la mano arriba. Profe, buenas noches. Una inquietud. Digamos, en mi caso, yo, pues, con los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, mis procedimientos yo no los hago con diagrama, más o menos lo que preguntaba la compañera, sino establezco, digamos, dentro del procedimiento un cuadro que diga proceso. Entonces, establezco unos cuadros con columnas actividad, responsable y documento asociado y escribo paso a paso de lo que va a ir el procedimiento, de lo que va a contener el procedimiento. No importa que se haga con diagrama de flujo o se haga así de esa manera, cada procedimiento. Sí, así como tú lo haces, te demuestra muy bien. O sea, lo importante es que te demuestre cómo se está haciendo un proceso. ¿Cómo? Es que es importante. Los diagramas nos dan una visión de empoderamiento de cómo se hace. ¿Sí? Sí. Son complementarios y sí sería bueno que se hicieran. Sí serían, pero pues no son obligatorios. Pero sí obviamente nos da una información y una visión importante. Perfecto. Vale, profe, gracias.
Dale. Por aquí me decían que si Carolina, que si las convenciones son universales. Fíjate que aquí tú tienes en tus herramientas ofimáticas, Carolina, tú ingresas a insertar y le das por acá forma. Y aquí te dan acá, diagramas de flujo. Sí, señora, esos son universales. Entonces, cuando tú vas a diagramar con una herramienta ofimática o lo vas a hacer con Visio o lo vas a hacer con una plataforma como tal, tienen las mismas convenciones. Entonces, aquí te dice diagramas de flujo, diagrama de flujo. Entonces, aquí te dice que este cuadrito es un proceso, que esto es un diagrama, un proceso alternativo, este es de pregunta. O sea, cuando te dice hay decisión, que es un rombo, normalmente es una pregunta donde hay una decisión. Entonces, fíjate que aquí por medio de esta herramienta yo también puedo hacer los diagramas y sí, son universales, Carolina. Cristian Torres, Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. ¿estás? Bien, bien, muchas gracias. Profe, una inquietud con lo que usted nos comentaba con respecto a las horas de labor semanal. Si son 48 y están establecidas en la política o en el proceso como tal, que se trabaja de lunes a viernes. En caso de que la persona esté traslaborando un día sábado, ¿la ARL se puede pegar de eso para no responderle al trabajador por eso o a la empresa? Ojo con estos procesos. Gracias, Cristian. Imagínate que cuando estamos hablando de aseguradoras, estamos hablando de dinero. Entonces, cuando pasa algo en la empresa, por eso investigan. Y normalmente buscan culpables. ¿Por qué? Porque un error organizacional cuesta muchísimo. ¿Sí? Entonces, ojo con lo que pasa aquí. Todos tienen un salario. Todos los colaboradores tienen un salario. ¿Sí? Por eso vemos a veces las peleas de los sindicatos es porque el salario es muy poquito, pero digamos un salario ahorita está en 1.100.000 pesos, 900.000 pesos, pero su carga prestacional es como el 50 o 60%. Por eso un colaborador cuesta mensualmente, que gana el salario mínimo, está entre 1.500.000, 1.600.000 pesos, ¿sí? A veces eso uno no lo ve, pero cuando uno es el empresario, uno sí lo ve. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo comienzo a asegurar mis colaboradores porque me lo exige la ley, a la ARL. Y hay unas responsabilidades y la 45.000 te lo dice. Prevención. Usted, colaborador, usted mismito tiene que autocuidado. ¿Qué pasa? Yo firmo un contrato laboral. Yo lo firmo. Y normalmente las empresas se curan en salud y te dicen, tú trabajas de lunes a viernes de tal hora a tal hora, de lunes a sábado, de tal hora a tal hora, para cumplir 48 horas semanales. Y si tienes una orden de trabajar horas extras, tienes que documentarlo. ¿Por qué? Porque cuando llega la ARL a investigar, de pronto te pasa un accidente o un incidente laboral, comienzan a mirar qué fue lo que pasó. Ah, bueno, présteme su contrato, présteme el reglamento interno y miremos el contrato de afiliación con la ARL, a qué estamos obligados. ¿Por qué? Porque es que el colaborador terminó su jornada laboral, se quedó trabajando tiempo extra sin que el jefe le dijera, eso no lo cubrimos nosotros. Qué pena con usted. Pero estoy trabajando en un proceso de la empresa. A mí dice que hasta las 6 de la tarde. ¿Tu jefe te mandó a quedarte? No. ¿Qué pasó? No. Pero hay situaciones en que la ARL te puede colaborar. ¿Sí? Pero eso también depende de ellos y de su presupuesto, porque esas investigaciones cuestan. Y dependiendo si son cosas que se pueden manejar, listo, se manejan, pero hay cosas muy heavy. ¿Sí? Heavy, que de pronto dices, en un colegio, por ejemplo, o no, de hecho tú estás en la empresa y saliste a comer algo de la empresa. ¿Y ahí quién te va a pagar si te pasó algo? Si tú tuviste la decisión de salir de la empresa no te paga para ir a comer afuera. ¿Sí? Entonces la hora de almuerzo, por ejemplo, no está contemplada. Entonces sí se tiene que dejar, lo que no está escrito no existe, y aquí en las empresas todo tiene que ser tipo abogado, siempre, todo clarito, específico, todo. ¿Listo, Cristian?
Listo, profe, muchas gracias. Espérate que por aquí, ok, Cristian, por aquí escribieron, a ver, ayuda. Sí, Vladimir, todo se tiene que documentar y comunicar, absolutamente todo. Profe, en este caso también la ARL averigua, esto fue un reporte de presunto, y sí, Bueno, dentro del sistema de gestión, ojo, la norma, es que se me olvidó la ley 1365 y las dos, bueno, específicas que el decreto ley, ahorita hablamos de eso, el decreto ley, creo que es el 1265 que ya está más derogado, pero establece el autocuidado. Primero analices que las ARL son más bonitas. Usted se cuidó. ¿Usted por qué se accidentó? Entonces analizan las condiciones, el entorno laboral. ¿Fue propicio por la empresa que no cumplió con las condiciones laborales o definitivamente fue el colaborador? Si fue el colaborador, no te, no te cubre, porque es tu obligación autocuidar. ¿Sí? Entonces fíjense que hay accidentes laborales que puede ser tan heavy que te hace que puedes tener pérdida de capacidad laboral. Por ejemplo, no sé, hablemoslo de pérdida de un miembro, de una extremidad, ¿sí? Analizan, ¿tú tuviste la culpa? Sí, tuve la culpa como colaborador, lo investigaron y sí tuve la culpa. Su manita, mi hijo, usted la perdió porque no tuvo prevención. Ni la ARL ni la empresa le cubren. Empiezan demandas, no, eso es un tema súper heavy, súper heavy. Entonces, ay, gracias, 1562. Sí, entonces empieza pues a ver esas investigaciones de accidente laboral es complejo. Y son más heavy y complejas las enfermedades laborales. Fíjense ahorita el COVID. La empresa de salud, los trabajadores de salud, ya por lo menos, está en su matriz de enfermedades laborales, ya está el COVID. Pero, ¿y qué pasa, digamos, con los docentes, por ejemplo? Afortunadamente estoy virtual, pero ¿qué pasa con docentes que tienen que, ahorita la Secretaría de Educación les dice, reapertura de colegios? Y eso no es, el COVID no es enfermedad laboral contemplada para esta clase de empleados. Y si me enfermo, si me da el virus por estar trabajando, entonces fíjense que hay una serie de incoherencias ahí, pues, por eso son los sindicatos. Afortunadamente hay sindicatos, pero bueno, ¿sí? Es que fíjate, Cristian Torres, que sí, en efecto, un accidente laboral cuesta, indemnice a un empleado, indemnícelo. Una incapacidad, si una simple incapacidad cuesta. Por eso es que no te incapacita. Por eso es que el sistema de seguridad de salud, ay, se me olvidó el sistema ya que hay a nivel Colombia, está enfocado a que si te da una gripa o si te da pues alguna sintomatología de algo, la incapacidad, trata de no incapacitarlo porque nos cuesta. Entonces la empresa asume cierto porcentaje, la empresa, cuando son de 1 a 2 días, pero cuando ya es por mayor a 5 días, David nos dice que pues, ya la EPS, sí, en efecto, tiene unos porcentajes, pero eso también depende de una EPS, imagínense, una EPS, gracias, si que es mayor a 15 días, gracias David. Cuando tienes la incapacidad, sí, tiene que ser mayor, cuando es mayor a 3 o 5 días, ya es la EPS. Cuando, cuando es menor a 1 o 2 días, me confundo, es la empresa. Pero fíjense que estamos hablando de costos. Y si son, por ejemplo, ahí me hablan de 15 días, ¿quién va a pagar 15 días a alguien que no trabaje?
y además tengo que poner a alguien más para que trabaje, o sea, tengo que pagar dos salarios. Tengo que pagar 2 salarios. Entonces, por eso, venga, revisemos y no incapacitemos la gente. Y si definitivamente tienes que dar incapacidad, que sea poquito, porque son costos elevados. ¿Sí? Entonces, son situaciones de análisis. Hablábamos de, por ahí me preguntaban, profe, ¿y qué es un decreto ley? ¿Qué es la ley? ¿Qué es un decreto ley? Entonces, imagínense, ahí las 10 de la noche y con esto cierro. Chicos, nosotros tenemos por estructura del Estado 3 ramas del poder, una legislativa, una del poder y una judicial, ¿cierto? La legislativa, ejecutiva y judicial. Entonces, ¿qué pasa con la legislativa? Es el Congreso y es la que hace las leyes, las hace, y el ciudadano pues la tiene que cumplir. ¿Mm? Y pues obviamente la judicial hace gestión de control. Pero el poder ejecutivo, nuestro Mr. President, tiene las facultades de, si no está la ley, yo como no puedo hacer leyes porque estoy en un poder ejecutivo, de poder, de gestión, y si no está la ley, pues yo puedo establecer un decreto ley. ¿Sí? Entonces fíjense que las alcaldías pueden hacer decretos o resoluciones, pero no pueden hacer leyes. ¿Sí? Entonces, por eso, a nivel presidencial, Mr. President lo que sí puede hacer es un decreto ley, no puede hacer la ley. Obviamente es un decreto ley porque es un nivel presidencial que todos tienen que cumplir, ¿sí? Todos los colombianos tenemos que cumplir, o en algún país que se establezca ese sistema político, se tiene que cumplir. Pero entonces los decretos ley normalmente los expide la presidencia de la República en poder ejecutivo. Cuando la ley no existe, entonces decimos decreto ley. Listo, muchachos, ¿cómo les pareció la clase el día de hoy? Excelente, profe. Excelente, profe. Muy buena Bueno, clase. Excelente, profe. Muy buena. que les haya gustado. Muy buena clase, profe. Muchas gracias. A ustedes por participar, por la asistencia. Gracias, Chicos, muchísimas gracias y pues ya nos veremos dentro de 8 días, muchachos. Un abrazo para todos. Buenas noches.